Seguimos con nuestro programa y esta vez entramos al bloque temático El movimiento crea vida y es la medicina para desarrollar salud física y mental. Y volvemos a México con el doctor Guadalupe Ballinas Ordóñez. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Guadalupe Osvaldo Ballinas Ordóñez. El doctor es médico especialista en ortopedia y traumatología y de cirugía articular y artroscopia. El doctor nos va a hablar acerca de la presentación de un caso de regeneración de cadera por necrosis avascular con células madre autólogas. Bueno, sí, gracias doctor Pedro. Agradezco mucho la invitación, doctor Pedro, muchas gracias por haberme invitado. Esta es mi primera vez aquí en CICET y bueno, estoy gratamente sorprendido de la hermandad. Soy el doctor Osvaldo Ballinas, yo básicamente hago medicina privada en mi país. Pertenezco a la International Atomic Energy Agency en el área de medicina regenerativa con sede en Suiza y este es el instituto. Esto no está funcionando bien, ¿no? Este es el instituto donde trabajamos normalmente. Vamos a hablar un poquito sobre la presentación de un caso de regeneración de necrosis avascular con células madre en un paciente postraumático. ¿Por qué utilizo células autólogas? Yo soy un apasionado de la medicina regenerativa y soy un gran apasionado del plasma y de las células madre. El plasma, tuve la suerte de estar con Miquel Sánchez cuando él todavía no lo ponía en pacientes y obviamente de ahí surge todo esto. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este paciente. Es un masculino de 17 años de religión presbiteriana y es originario del Estado de México. Básicamente llega por un trauma en cadera derecha. Su micrófono no está funcionando, pero sí se escucha bien. Básicamente un trauma en cadera derecha por caída de caballo. Él llega con 4 años de evolución, un paciente que no podía caminar, que tenía muchísimo dolor, deambulaba solamente con muletas. Traía un dolor 7-8 de EVA que no podía estar ni acostado, parado, sentado menos. La deambulación, insisto, solamente era con muletas y la incapacidad para caminar sin muletas era muy ostensible. Nosotros le hicimos un estudio de WOMAC modificado previamente a hacer el tratamiento. Y obviamente él tenía un WOMAC de 116/128. El WOMAC básicamente mide dolor, movilidad y básicamente las actividades de la vida diaria. Obviamente llega con estas características y estos son los estudios radiográficos que él presenta cuando llega conmigo. Básicamente una radiografía AP de la cadera con pequeñas zonas de rarefacción radiolúcidas que obviamente presentaba, si ustedes ven, una pérdida importante ya de lo que es la superficie articular. La tomografía mostraba básicamente estas lesiones importantes en cabeza, donde había una muerte celular importante y ya había una fractura de lo que es la cortical de la cabeza. Esto nos ponía en un estadio 4 de Fichat-Yarlet, en lo que es lo que viene a ser básicamente la necrosis avascular. ¿Cuál fue la propuesta que hicimos? Este muchacho de 17 años había ido a muchísimos lugares durante esos 4 años y la propuesta que le habían hecho era una prótesis de cadera total. Para un muchacho de 17 años una prótesis de cadera en realidad sería una locura tomando en cuenta por su edad. Entonces, la propuesta que le hicimos nosotros fue colocación de células madre autólogas mesenquimales multipotenciales de estirpe hematógena. ¿Por qué de estirpe hematógena? Tal vez respondiendo por ahí algunas preguntas que habían hecho. Ya en el 2006, básicamente había un artículo de Kern y colaboradores donde hacía una comparación entre 3 estirpes: células madre de vía hematógena, cordón umbilical y grasa.
Efectivamente, las mejores serían las de grasa, solo que tienen que ser ultrafiltrados y posteriormente hacer cultivos. Entonces el costo se eleva mucho. Las de cordón umbilical, en verdad, eso es una vacilada. Esas células no producen una gran cantidad de unidades formadoras de colonia y eso está demostrado en ese artículo. Entonces, las que teníamos más a mano y que podemos ponerlas inmediatamente y con un costo más bajo, pues obviamente son las hematógenas, tomadas básicamente de cresta ilíaca, y usando también plasma rico en plaquetas de la misma cresta. Si nosotros recordamos, básicamente el cuerpo produce 6 billones de células por día por kilogramo de peso a nivel de médula ósea. Pero de esos 6 billones, 5 no nos sirven para nada. 2.5 son glóbulos rojos, 2.5 son plaquetas, que ahí sí nos sirven para esto, y solamente 1 billón es de la línea leucocitaria, que es de donde realmente se toman las células mesenquimales multipotenciales. Entonces, obviamente, utilizamos una técnica propia, donde nosotros sí centrifugamos, ahorita les voy a decir por qué, y básicamente la idea era poner 3 dosis, una dosis cada 15 días, donde poníamos 4 mililitros de esto, 3 de células madre y 1 de plasma rico en plaquetas. ¿Por qué solamente 4 mililitros? En la literatura está perfectamente descrito que si nosotros ponemos más de 4 mililitros de un líquido, el que sea, en la cadera, aumenta la presión y podemos provocar mayor necrosis. Entonces, obviamente, no podemos poner en cadera más de 4 mililitros. Básicamente la técnica que utilizamos nosotros es una técnica muy sencilla, lo hacemos en quirófano, lo hacemos con fluoroscopía y lo hacemos con sedación, si utilizamos nosotros anestesiólogo. Se toman 30 mililitros de aspirado de médula ósea y lo colocamos básicamente en 6 tubos que contienen heparina y 1 mililitro de 6-hidroximetilalmidón. Esto, como ustedes conocen, el 6-hidroximetilalmidón es un expansor del plasma y con esto lavamos nosotros las células madre y debemos de pensar que esto es muy importante. Si ustedes recuerdan o han leído un poco, las mejores células madre son las que tienen un peso molecular de más de 1 millón de Daltons o cuando menos 1 millón de Daltons. Un Dalton básicamente es 1.661 por 10 a la menos 18 microgramos. Es decir, no pesan nada. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros sí centrifugamos porque para romper una célula es muy difícil que rompamos una célula madre, siempre y cuando tomemos en cuenta básicamente lo que estamos haciendo. Esto es importante, 2 máquinas pueden correr a 5,000 revoluciones por minuto, pero si una tiene 2.5 de radio, que sería esto, y la otra tiene 5, la fuerza de gravedad es muy diferente y por lo tanto podríamos romperlo. Esto es muy importante. Pusimos básicamente 3 mililitros, cada mililitro contiene 600,000 células madre. ¿Y qué le medimos a estas células madre? Le medimos el CD44 de adherencia, que son antígenos de superficie, CD73 la nucleotidasa, CD90, 105 endoglina y 102 de necrosis tumoral, que ya se ha hablado mucho de esto. Y ponemos el plasma. Básicamente, ¿por qué medimos eso? Porque en el 2006 la Sociedad Internacional de Terapia Celular dijo que obviamente tienen que ser adherentes en cultivo, por lo tanto tenemos que medir este. Y obviamente tenemos los demás antígenos de superficie que tenemos que medir para saber que realmente lo que estamos poniendo son células madre y no nada más agua. Entonces, obviamente yo particularmente no tengo un laboratorio dentro del hospital donde estoy y prefiero mandarlos a este laboratorio que tiene una acreditación de la EMA, donde puedo saber que realmente este laboratorio me está midiendo los antígenos de superficie y el número de células madre que yo necesito. La terapia básicamente la ponemos en quirófano,
bajo fluoroscopía para saber que estamos poniéndolo en la cadera y hacemos una tenotomía de los aductores para quitar la presión. Esto fue lo que obtuvimos. A los 3 meses todavía no medimos básicamente radiográficamente, pero clínicamente ya lo teníamos. El paciente caminaba sin muletas, tenía una flexión. Recuerden que la flexión del tronco, el 70% lo da la cadera. Y obviamente teníamos que el paciente parado podía estar sin problema. A los 6 meses el paciente flexionaba más, tenía una posición de parado perfectamente bien y las imágenes de la tomografía a los 6 meses ustedes pueden ver cómo se empieza a regenerar, las fracturas que tenía estaban en óptimas condiciones, ¿sí? Y obviamente vamos viendo cómo esto se va regenerando. Las imágenes al año tenemos esto. Las imágenes radiográficas muestran esfericidad de la cabeza, no hay datos de necrosis y las imágenes de tomografía al año muestran una mayor maduración de lo que viene a ser las células madre. Al año ya lo tenemos caminando, haciendo más movimiento, todavía faltaba flexionar la cadera. Y las imágenes a los 2 años ustedes pueden ver la maduración de esa neoformación de hueso dentro de la cadera, pero el paciente ya estaba básicamente con un WOMAC de dolor de 2, rigidez de 4 y una función física de 3. Un total de puntos de 9 puntos. Eso era muy importante porque mi paciente ya podía hacer muchas actividades. Actualmente tenemos 9 casos, entonces obviamente nosotros sí centrifugamos, nosotros sí ponemos un plasma rico en plaquetas y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hemos hecho muchos estudios en plasma rico en plaquetas y hoy en día sabemos y estamos hablando de etnias, que yo no he hoy escuchado que nadie hable de esto. Es importante el anticoagulante, sí. Acabamos de presentar un trabajo en la revista Hematology de 1,555 pacientes de plasma, donde vean, por ejemplo, cómo camina ya el paciente sin claudicar y el paciente está en óptimas condiciones. Entonces, terminando con lo del plasma, básicamente hicimos un estudio de 1,555 pacientes y estamos viendo, y hablando hoy de etnias, estamos viendo que en latinos, para poder hacer un buen plasma rico en plaquetas, utilizamos un anticoagulante que es el EDTA-K2. En anglosajones les va mejor el citrato de sodio y en asiáticos la heparina. Ustedes me van a decir, doctor, el plasma, el anticoagulante no actúa sobre las plaquetas, actúa sobre la cascada de la coagulación. Estoy totalmente de acuerdo, pero debe de haber algún antígeno de superficie en las plaquetas que hace que se aglutinen o se dispersen. Entonces, eso también es muy importante que vayan leyendo un poco de esto para que puedan ustedes hacer realmente una buena evaluación en el plasma y en las células madre. Muchas gracias.